Mi padrastro me pidió que dejara de estudiar porque su hijo estaba celoso, luego se apropió de mi fondo universitario para invertir y su negocio fracasó. Y mi madre se puso de su lado. Esta historia se titula Mi padrastro quería que dejara la escuela porque su hijo estaba celoso, así que los ignoré. Pero años después, me están suplicando ayuda. Hola a todos. Antes de que empecemos con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora empecemos con el video. Bien, Reddit, yo, hombre de 20 años, necesito sacarme este peso enorme del pecho. He estado guardando esta historia por un tiempo y después de todo lo que ha pasado recientemente, creo que es hora de compartirla. Advertencia justa, esto va a ser largo. Además, estoy usando mi cuenta secundaria porque algunas de las personas involucradas siguen mi cuenta principal. Primero, necesitan entender de dónde vengo para comprender cómo empezó todo este desastre. Mi papá era una auténtica leyenda como ingeniero de software, uno de esos pioneros tecnológicos de principios de los 2000 que entró cuando la industria realmente estaba despegando. Trabajaba en una de las grandes empresas tecnológicas, no puedo decir cuál por razones de privacidad, pero piensen en el nivel de FAANG. Pero aquí está el asunto, no era uno de esos padres ausentes y adictos al trabajo estereotipado de Silicon Valley de los que escuchas. Tengo este recuerdo muy vívido de cuando tenía como 10 años. Eran como las 8 de la noche y papá acababa de llegar a casa después de un día de 12 horas lidiando con una crisis de producción importante. Se veía absolutamente agotado, ese tipo de cansancio en el que apenas puedes mantener los ojos abiertos. Pero ahí estaba yo, atascado con una tarea de álgebra que debía entregar al día siguiente. En lugar de desplomarse en el sofá, lo que honestamente se merecía, este hombre se sentó conmigo durante una hora. Me explicó los conceptos e incluso lo convirtió en una pequeña lección sobre cómo el álgebra es básicamente como programar variables. Así era él, siempre invirtiendo en mi futuro, siempre encontrando tiempo. Teníamos este viejo ThinkPad destartalado que él había rescatado del programa de desechos electrónicos de la empresa. Cada fin de semana me enseñaba cosas básicas de programación en él. Me empezó con Scratch cuando tenía como 8 años y pasamos a Python cuando tenía 11. Me hacía estos pequeños desafíos de programación y los convertía en juegos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que básicamente me estaba dando una educación en ciencias de la computación antes de que siquiera llegara a la secundaria. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Vivíamos en un bonito suburbio a las afueras de Boston. Un buen distrito escolar, todo el paquete. Mamá era profesora de inglés en la secundaria, todavía lo es de hecho, pero llegaremos a eso más tarde. Teníamos esta pequeña unidad perfecta funcionando. Mamá corregía trabajos en la mesa de la cocina, papá me enseñaba programación en el ThinkPad y pedíamos pizza todos los viernes por la noche y veíamos películas de ciencia ficción. Star Wars, Star Trek, Blade Runner. Papá era un nerd enorme y estaba orgulloso de ello. Luego todo se fue al diablo. Empezó con papá teniendo estos extraños dolores de estómago. Al principio los ignoró. Típico movimiento de hombre, ¿verdad? Pero mamá insistió en que los revisaran. Fue entonces cuando recibimos la noticia que aún me persigue. Etapa 4. Cáncer de páncreas. Si sabes algo sobre cáncer, sabes que eso es básicamente una sentencia de muerte. Los doctores le dieron de 6 a 12 meses. Duró 6, pero incluso mientras estaba muriendo, este hombre seguía pensando en el futuro. Ya había creado un fondo para mi universidad años atrás, pero ahora se puso a planificar a toda marcha. Dejó todo legalmente bien asegurado, fondo fiduciario, seguro de vida, todo organizado hasta el último detalle. Incluso escribió esta carta para mí que no debía abrir hasta que entrara a la universidad. Mierda, se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensarlo. La última conversación real que tuve con él fue en el hospital. Apenas podía hablar en ese punto, pero me tomó de la mano y me hizo prometer 2 cosas. Una, que nunca dejaría de aprender, y 2, que cuidaría de mamá. Tenía 12 años, tratando de actuar duro, pero absolutamente destrozado por dentro. Después de que falleció, las cosas estuvieron difíciles por un tiempo. Mamá tomó una licencia de ausencia de la enseñanza y yo me sumergí en los estudios. Era como si, al no poder tener a mi papá físicamente ahí enseñándome más, al menos podía honrarlo aprendiendo todo lo que pudiera. Empecé a enseñarme programación más avanzada. Me quedaba después de clases para ayuda extra en matemáticas. Me uní a todos los clubes académicos que pude encontrar. Mirando hacia atrás, probablemente era mi forma de lidiar con el duelo. Pero oye, al menos fue productivo. Nos las arreglamos bien durante esos primeros años. El seguro de vida significó que pudiéramos mantener la casa y mamá eventualmente volvió a enseñar. Teníamos esta nueva rutina, solo nosotros 2. Ella me ayudaba con ensayos de inglés. Yo la ayudaba a descifrar cómo usar Google Classroom. ¿En serio cómo es que los profesores tienen tantas dificultades con la tecnología? No era lo mismo que antes, pero lo estábamos haciendo funcionar. Entonces mamá conoció a Mark. Y santo cielo, ¿eso lo cambió todo? Mamá conoció a Mark unos 3 años después de que papá falleciera. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales de alerta. Pero en ese momento, yo solo era un chico de 15 años tratando de lidiar con tener a un tipo extraño, insertado de repente en nuestras vidas. Se conocieron a través de un grupo local de Facebook para padres solteros. Sí, lo sé, ya de por sí sospechoso. Mark era dueño de un concesionario de autos en el pueblo, uno de esos lugares de compra aquí, paga aquí, que se aprovechan de las personas con mal crédito. Hablaba mucho sobre ser un emprendedor y un hombre hecho a sí mismo. Pero honestamente,
El lugar parecía más turbio que una palmera en la Antártida. El tipo de sitio donde los odómetros de los autos misteriosamente retrocedían y los términos de financiación estaban escritos en tamaño de fuente 0.5. La primera vez que lo conocí, llegó a nuestra casa en un BMW alquilado. Descubrí después que estaba 3 meses atrasado en los pagos, luciendo uno de esos relojes Omega Cursis que se notan falsos a 1 milla de distancia. Pero mamá... Hombre, ella se lo tragó todo. Había estado sola, ¿sabes? Enseñando todo el día, llegando a casa solo conmigo y mis libros de texto. Mark entró con su acto de empresario encantador, llevándola a restaurantes elegantes y comprándole flores, cosas clásicas de bombardeo amoroso que no tenía la experiencia de vida para reconocer en ese entonces, pero la verdadera cereza encima de este domingo de mierda fue su hijo Randy. Santo cielo, ¿por dónde empiezo con Randy? Imagina a todos los personajes idiotas de películas de secundaria combinados en una sola persona, y luego réstale unos 50 puntos de coeficiente intelectual. Randy era un año mayor que yo, pero ya había repetido curso 2 veces. Caminaba por ahí con ropa de diseñador que su papá le compraba, probablemente con dinero de estafar a la gente en el concesionario, actuando como si fuera una especie de Tony Montana suburbano. Su biografía de Instagram literalmente decía «Futuro CEO», aunque lo único que había manejado exitosamente era evitar conseguir un trabajo. Mark se mudó con nosotros después de salir con mamá por como 6 meses. 6 meses. Y de repente... Estoy compartiendo mi casa con estos 2 payasos. Randy tomó la habitación de invitados que estaba justo al lado de la mía, y ahí fue cuando empezó la verdadera diversión. Este tipo ponía su terrible música de wannabe rapero de SoundCloud a las 2 de la mañana cuando yo estaba tratando de estudiar. Revisaba mis cosas cuando no estaba en casa. Una vez lo encontré usando una de las viejas sudaderas de M&T de mi papá y casi pierdo la cabeza. Pero la peor parte, la forma en que actuaba con mis amigas. Un ejemplo rápido. Mi amiga Sara no es un nombre real. Vino a trabajar en un proyecto de programación. Randy pasó todo el tiempo merodeando, haciendo comentarios asquerosos, y luego esparció rumores en la escuela de que ella era fácil. Tuve que dejar de invitar amigos por su comportamiento creepy. Mark no era mejor como padrastro. Intentaba darme estas sesiones de consejos de vida condescendientes, generalmente empezando con «ahora, hijo». Corté esa mierda de hijo bien rápido. Le dije directamente que ya tenía un papá y que él no lo era. Su tema favorito era cómo la universidad es una estafa y cómo debería aprender negocios del mundo real con él, en cambio. Sí, porque tu concesionario de autos moribundo es totalmente la escuela de negocios de Harvard del mundo real, Mark. Lo peor era ver a mamá cambiar. Ella solía ser esta mujer fuerte e independiente que enseñaba a sus estudiantes sobre literatura feminista y defenderse por sí mismos. Pero alrededor de Mark se convirtió en una persona completamente diferente, buscando constantemente su aprobación, riendo de sus chistes estúpidos, haciendo excusas por el comportamiento de él y de Randy. Intenté hablar con ella al respecto una vez. Le mostré las quejas del Better Business Bureau sobre el concesionario de Mark. Le conté sobre el comportamiento creepy de Randy. ¿Sabes qué dijo? Necesitamos darles una oportunidad. Mark ha tenido una vida dura, y Randy solo necesita la influencia de una madre. ¿Qué tal mi vida dura? ¿Qué tal el hecho de que perdí a mi papá y ahora tenía que ver a este wannabe Jordan Belfort de descuento tomar control de nuestro hogar? La dinámica en la casa se puso muy rara, muy rápido. Mark y Randy tenían estas conversaciones ruidosas sobre hustling y grinding, sus palabras favoritas, generalmente involucrando algún esquema turbio u otro. Mientras tanto, yo estaba en mi habitación realmente esforzándome, estudiando, programando, intentando mantener mi promedio de 4.0. El contraste era casi cómico. Oh, y escucha esto. Mark empezó a reorganizar nuestras finanzas familiares como un mes después de mudarse. Comenzó a preguntarle a mamá sobre sus ahorros, mi fondo para la universidad, todo. Tenía todo un discurso sobre cómo podía invertir eso en su negocio y triplicar nuestro dinero. Cosas clásicas de un estafador. Gracias a Dios que papá tuvo la previsión de asegurar mi fondo para la universidad en un fideicomiso, o probablemente habría desaparecido más rápido que mi respeto por el juicio de mamá. ¿El golpe final? Mamá comenzó a alejarse de todo lo que nos conectaba con papá. Sus libros desaparecieron de los estantes de la sala. Su vieja sudadera de M&T que solía usar por la casa, de repente no estaba por ningún lado. Era como si estuviera intentando borrar nuestro pasado para hacer espacio para esta nueva familia. Mirando hacia atrás, debía haber visto lo que se avecinaba. La forma en que Mark ponía esa mirada calculadora cada vez que surgía el tema de mi futuro. La manera en que Randy hacía comentarios sarcásticos sobre mí, siendo un esforzado, cada vez que sacaba una buena nota en un examen. Estaban sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en la mayor traición de mi vida. Mientras Mark y Randy convertían nuestra casa en su circo personal, yo estaba en mi propia misión. Mirando hacia atrás ahora, probablemente llevé todo eso del esfuerzo a un nivel poco saludable, pero hombre, cuando tienes un sueño y un ambiente hogareño tóxico, harás cualquier cosa para que se haga realidad. Mi rutina diaria era una locura. Me despertaba a las 5 de la mañana para evitar cruzarme con Randy y Mark en la cocina. Nada te quita el apetito como ver a Randy engullir Lucky Charms mientras alardeaba sobre su última idea de negocio, que usualmente involucraba vender mercancía falsa de Supreme por dropshipping o cualquier esquema de hacerse rico rápido que hubiera encontrado en TikTok esa semana. El primer periodo comenzaba a las 7:30, pero yo llegaba a la escuela a las 6:45 para usar el laboratorio de computación. Las computadoras de nuestra escuela eran viejas como el demonio, pero eran mejores que intentar programar en casa donde Randy me interrumpía constantemente con sus tonterías. Además, la tranquilidad de la mañana temprano me ayudaba a concentrarme. El conserje, el señor Rodríguez, siempre me dejaba entrar temprano.
Un saludo a ese hombre. Incluso a veces me traía café cuando me veía luchando con sesiones de depuración particularmente difíciles. Mi carga de cursos era prácticamente un suicidio académico. Ciencias de la computación AP, cálculo B CAP, física CAP, lenguaje AP, lo que sea. La consejera escolar intentó disuadirme, dijo que era demasiada presión. ¿Pero presión? Eso no era nada comparado con escuchar las charlas diarias de Mark sobre cómo la inteligencia de los libros no equivale a la inteligencia callejera mientras llevaba su concesionario al suelo. La parte realmente difícil era equilibrar todo con la preparación para el SAT. No podía pagar esos cursos de preparación caros que todos los chicos ricos de mi escuela tomaban, así que básicamente vivía en la biblioteca pública. Tenían libros de preparación para el SAT de como 2015. Pero oye, las matemáticas son matemáticas, ¿verdad? Estudiaba ahí hasta la hora de cierre solo para evitar volver a casa. La bibliotecaria, la señora Chen, a veces olvidaba anunciar la hora de cierre cuando me veía inmerso en problemas de práctica. De nuevo, un saludo a todos los adultos que vieron lo que estaba pasando e intentaron ayudar a su manera. Mis puntajes empezaron decentes, pero no geniales. 1380 en mi primer examen de práctica. No estaba mal, pero no era material para la Ivy League. Así que redoblé esfuerzos. Empecé a hacer sesiones maratónicas de estudio los fines de semana. Tomaba un examen de práctica, revisaba cada pregunta que contestaba mal, hacía tarjetas para cada palabra de vocabulario que no conocía. Para mi SAT final, alcancé 1580. Cuando recibí el puntaje, literalmente lloré en el baño de la escuela por como 20 minutos. Todo el tiempo, Randy hacía comentarios sarcásticos sobre mí siendo un esforzado o el favorito de los profesores. Probablemente estaba celoso, pero honestamente no me importaba. Cada vez que él o Mark intentaban molestarme, solo pensaba en la foto de la graduación de mi papá en MIT y seguía adelante. Las actividades extracurriculares eran otro nivel de locura. Además del club de programación, estaba en el equipo de debate, capitán del equipo en mi año junior, haciendo voluntariado en un programa local de alfabetización tecnológica para ancianos, enseñándoles a los mayores cómo evitar estafas en línea. Irónicamente, aprendí mucho de esto observando las prácticas comerciales de Mark y trabajando medio tiempo en una tienda local de reparación de computadoras. Mamá, bueno, ella intentaba apoyarme a su manera. Dejaba cena en el microondas para mí cuando llegaba tarde de las actividades. A veces intentaba hablarme sobre planes para la universidad. Pero Mark siempre interrumpía con alguna historia sobre un millonario hecho a sí mismo que nunca fue a la universidad. Era como ver a alguien que amas desvanecerse lentamente en la sombra de alguien más. La peor parte, me estaba matando tratando de hacer realidad este sueño, mientras Randy literalmente no hacía nada, como realmente nada. Abandonó la universidad comunitaria después de 3 semanas. Afirmó que los profesores eran haters que no entendían su mentalidad emprendedora y pasaba sus días durmiendo o rondando por el concesionario de su papá, supuestamente aprendiendo el negocio. ¿El negocio de qué? ¿De llevar un lote de autos en quiebra al suelo mientras estafaba a la gente? Gran trayectoria profesional. Pero, ¿sabes qué me mantenía en marcha? Esos momentos tranquilos por la mañana, programando en el laboratorio de computación cuando casi podía sentir la presencia de mi papá, como si estuviera mirando por encima de mi hombro, orgulloso de lo que estaba construyendo. Cada línea de código, cada problema matemático resuelto, cada puntaje perfecto en un examen, todos eran bloques de construcción para mi plan de escape. Luego llegó la solicitud para la universidad, y santo cielo, ¿acaso eso no abrió una nueva lata de gusanos? 28 de marzo de 2023. Recuerdo la fecha porque fue el día en que todo cambió. Era un martes, alrededor de las 6:30 de la tarde. Estaba en mi lugar habitual en la biblioteca pública, intentando concentrarme en una tarea de física AP, pero en realidad solo refrescaba mi correo electrónico cada 30 segundos de forma obsesiva. Las decisiones del día Ivy estaban llegando, y mi estómago sentía como si estuviera albergando una competencia olímpica de gimnasia. Había solicitado ingreso a 7 escuelas en total. 3 escuelas de seguridad ya había entrado. 3 escuelas objetivo, entré en 2. Y mi escuela soñada. Ahora, estoy tratando de mantenerme anónimo aquí, pero digamos que es uno de esos lugares donde la tasa de aceptación es más baja que el promedio de Randy. Su programa de ciencias de la computación está consistentemente clasificado entre los 3 mejores a nivel nacional, y sus graduados básicamente pueden imprimir su propia oferta de trabajo. Así que estoy sentado ahí, sudando la gota gorda, cuando aparece la notificación de correo electrónico. El asunto solo dice: actualización sobre el estado de tu solicitud. Mis manos temblaban tanto que en realidad hice clic mal 2 veces antes de lograr abrirlo. Entonces vi esas palabras mágicas. Felicidades. Tuve que leerlo 5 veces para creer que era real. La bibliotecaria, la señora Chen, probablemente pensó que estaba teniendo un ataque o algo porque me quedé ahí, completamente congelado, por como 1 minuto entero. Luego comencé a llorar. No eran lágrimas sutiles y varoniles. Hablo de un llanto feo en medio de la sección de referencia. La señora Chen vino a ver si estaba bien y cuando le mostré el correo, me abrazó. Ella también empezó a llorar un poco. Había visto lo duro que había trabajado, quedándome ahí hasta la hora de cierre casi todos los días durante 2 años seguidos. Me dijo que iban a enmarcar el artículo del periódico cuando eventualmente ganara mi premio Nobel. Sin presión, ¿verdad? Llamé a mamá primero, obviamente. Todavía estaba en la escuela corrigiendo trabajos en su aula. Cuando se lo conté, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Dijo que venía a casa de inmediato para celebrar. Por un momento, solo un momento,
Se sintió como en los viejos tiempos, como cuando gané esa feria estatal de ciencias en la secundaria y papá nos llevó a todos por helado. Llegué a casa alrededor de las 7:30 y mamá ya estaba ahí. Había comprado champán, del barato, pero aún así, y literalmente estaba bailando por la cocina. Seguía abrazándome y diciendo lo orgulloso que estaría papá. Fue perfecto. Debería haber sabido que no duraría. Mark y Randy llegaron a casa alrededor de las 8. Habían estado en el concesionario, probablemente tratando de descifrar cómo hacer que un Honda Civic con 200.000 millas pareciera que solo había sido usado suavemente por una ancianita para ir a la iglesia los domingos. Mamá estaba en pleno baile feliz cuando entraron y juro por Dios que la temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. Mark hizo esa cosa donde intenta parecer preocupado, pero solo termina viéndose constipado. Me preguntó cuándo había solicitado, cuánto costaría, todas esas preguntas que no tenían nada que ver con, ¿sabes?, felicitarme de verdad. Expliqué lo del fondo universitario de mi papá pensando que eso lo resolvería. Gran error. La cara de Mark hizo una especie de tic extraño. Miró a mamá y dijo, «Oh, ese dinero», como si hubiera estado pensando en mi fondo universitario por un tiempo. Lo cual, mirando hacia atrás, probablemente había estado haciendo. Luego empieza con esta mierda sobre cómo debería haberlos incluido en mis planes. Porque aparentemente necesitaba su permiso para solicitar ingreso a la universidad. Randy, siendo el idiota de apoyo emocional que es, empieza a quejarse de lo injusto que es que yo esté presumiendo cuando él eligió ir a la universidad comunitaria por 3 semanas, recuerda, porque entiende el valor de empezar desde abajo. Esto viniendo del tipo que una vez intentó convencer a Mark de comprarle un Tesla porque, y cito, es una inversión en mi marca personal. Pero el verdadero golpe al estómago vino más tarde esa noche. Mamá vino a mi habitación alrededor de la medianoche. Parecía que había estado llorando. Dijo que necesitábamos hablar. Esas 3 palabras que nunca llevan a nada bueno. Resulta que Mark había estado planeando usar mi fondo universitario para expandir el concesionario. Tenía toda una presentación preparada sobre cómo podía triplicar el dinero en 2 años. Mamá aparentemente había estado retrasándolo, diciendo que necesitaban esperar el momento adecuado. Pero ahora que realmente había sido aceptado en algún lugar, la mierda estaba golpeando el ventilador. Mark le había dado un ultimátum. O me convencía de reconsiderar mi elección de universidad y dejarlo invertir el dinero, o él... Bueno, tuvo algunas palabras escogidas sobre su matrimonio, y mamá, mi propia madre, estaba sentada ahí pidiéndome que pensara en la familia. ¿Qué familia? ¿La donde mi padrastro estaba intentando robar el último regalo de mi padre fallecido para mí? ¿Donde mi hermanastro pasaba sus días haciendo TikToks sobre ser un futuro millonario mientras no aportaba nada a la sociedad? ¿Esa familia? Le mostré a mamá la carta que papá me había escrito, la que se suponía que debía abrir cuando entrara a la universidad. En ella, hablaba sobre lo orgulloso que estaba, cómo sabía que haría grandes cosas, cómo el dinero que había ahorrado era su manera de asegurarse de que pudiera perseguir mis sueños sin preocuparme por deudas. Mamá la leyó, lloró un poco más, pero aún insistió en que necesitábamos encontrar un compromiso. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de la universidad, se trataba de elegir entre los sueños de mi papá para mí y la nueva vida de mi mamá, entre mi futuro y el último esquema de hacerse rico rápido de Mark, entre quién quería ser y quién querían que me convirtiera. Y déjame decirte, lo que pasó después hace que Juego de Tronos parezca una disputa en el patio de un kindergarten. La mañana después de mi aceptación, me desperté y encontré a Mark sentado en la mesa de la cocina con una pila de papeles frente a él como si estuviera a punto de dirigir una reunión de junta corporativa. Mamá también estaba ahí, parecía que no había dormido nada, jugueteando nerviosamente con su taza de café, la que mi papá le había comprado en la tienda del campus de MIT hace años. Ver esa taza en este contexto me revolvió el estómago. Mark había preparado una presentación en PowerPoint de verdad. Ojalá estuviera bromeando. Este hombre realmente hizo una diapositiva titulada Planificación financiera familiar, un enfoque estratégico para el éxito colectivo. Mirando hacia atrás, tengo que admirar la pura audacia de intentar hablar corporativamente para robarse mi fondo universitario. La presentación era exactamente lo que esperarías de alguien que aprendió estrategia de negocios de oradores motivacionales de YouTube. Muchos gráficos de clipart mostrando crecimiento exponencial, palabras de moda como sinergia y penetración de mercado, y absolutamente 0 datos financieros reales para respaldar sus afirmaciones. ¿Su gran plan? Usar mi fondo universitario para comprar una segunda ubicación de un concesionario que estaba cerrando, porque claramente la solución para manejar un negocio en quiebra es comprar otro. Me senté ahí durante 30 minutos, viendo a este hombre explicar cómo podía convertir el dinero cuidadosamente ahorrado por mi padre en un imperio familiar. Cada diapositiva se sentía como un insulto personal a la memoria de mi papá. La peor parte fue ver a mamá asintiendo, ocasionalmente lanzando comentarios de apoyo como «Mark realmente conoce el mercado, y es una gran oportunidad para todos nosotros». Cuando finalmente terminó, Mark se recostó en su silla con esa mirada engreída en su rostro como si acabara de presentar el próximo modelo de negocio de Amazon. Entonces me soltó el golpe final. Entonces pequeño. Siempre me llamaba así cuando intentaba manipularme. ¿Qué piensas de tomar un año sabático? Darle tiempo al negocio para crecer. Luego podemos hablar de la universidad otra vez. Perdí los estribos. ¿Cómo? Completamente los perdí.
Le dije exactamente qué pensaba de sus habilidades empresariales. Cómo había investigado la calificación BBB de su concesionario, una F, por cierto. Cómo sabía de las quejas presentadas contra él por fraude en el odómetro. Cómo su ubicación actual estaba 3 meses atrasada en la renta. Gracias a Dios por los registros públicos y esa asignatura optativa de Derecho Empresarial que tomé. La cara de Mark pasó por un viaje fascinante de engreído a sorprendido a enojado. Randy, que había estado merodeando en la puerta todo este tiempo, comenzó a hincharse como si fuera a hacer algo. Pero no había terminado. Saqué mi teléfono y les mostré el correo que había recibido del abogado de mi papá la noche anterior. Sí, lo había contactado justo después de la visita de medianoche de mamá. No nací ayer. El abogado había confirmado lo que ya sospechaba. El fideicomiso era a prueba de balas. Mark no tenía ningún derecho legal de tocar ese dinero, y cualquier intento de coaccionarme a mí o a mamá para que lo entregáramos podía considerarse criminal. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Mark comenzó a gritar sobre cómo estaba destrozando a esta familia con mi actitud egoísta. Palabras ricas de un tipo que intentaba robar los ahorros de un hombre muerto a su hijo. Randy se unió, llamándome con todos los nombres del libro. Mark oscilaba entre amenazas e intentos falsos de reconciliación. Randy solo me miraba con desprecio cada vez que nos cruzábamos, probablemente dándose cuenta de que el boleto de comida de su papá estaba saliendo por la puerta. Pero, ¿sabes cuál fue la parte más loca? En medio de todo este caos, sentí esta abrumadora sensación de que finalmente podía ver todo con claridad. Ya no estaba luchando solo por mi fondo universitario, estaba luchando por el legado de mi papá, por mi futuro y, lo más importante, por mí mismo. El día que finalmente me fui, le di una última mirada a mi mamá. Estaba parada en la puerta llorando, suplicándome que me quedara. Mark estaba detrás de ella, intentando parecer preocupado, pero probablemente ya calculando cómo iba a explicar esto a los vecinos. Solo dije, papá estaría decepcionado, y me fui. ¿Conoces esas películas donde el personaje principal entra a la escuela de sus sueños y de repente todo es perfecto? Sí, la vida real no funciona así. Esos primeros meses fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Mudarme a mi dormitorio fue raro. Mientras otros chicos tenían a toda su familia, ayudándolos a desempacar, tomando fotos, llorando porque sus bebés estaban creciendo, yo tenía a Jake y a sus padres. No me malinterpretes, fueron increíbles, pero ver a otras familias despedirse golpeó diferente. Mamá había enviado un mensaje preguntando si podía venir. La dejé en visto. Luego estaba Sara, una Sara diferente a la de la secundaria, manteniendo los nombres cambiados. La conocí en álgebra lineal. Es esta genio absoluta que podía explicar los conceptos matemáticos más complejos, como si estuviera enseñando en un jardín de infantes. Empezamos a salir en el segundo semestre. Fue la primera persona a la que le conté toda la historia. Sobre mamá, Mark, todo. Ella solo escuchó, no juzgó. Y luego me ayudó a escribir un algoritmo de ordenamiento a las 3 de la mañana porque eso era lo que necesitaba para distraerme. Mamá solo estaba sentada ahí, con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando ocasionalmente algo sobre encontrar un compromiso. La miré y dije algo que todavía pienso a veces. Mamá, ¿qué pensaría papá si pudiera verte ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Mark hizo su jugada final. Se volvió hacia mamá y dijo, es hora de tomar una decisión. O tu hijo aprende a ser un jugador de equipo, o... Dejó la amenaza en el aire, pero todos sabíamos lo que quería decir. Mamá se levantó lentamente y por un segundo, solo un segundo, pensé que finalmente iba a enfrentarlo. En cambio me miró con esos ojos tristes y dijo, tal vez podríamos mirar algunas escuelas más cerca de casa, algo más... ¿asequible? Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que se había acabado. No solo mi sueño de ir a la alma mater de mi papá, sino mi relación con mi mamá, tal como la conocía. Ella había elegido a Mark. Había elegido la ilusión de seguridad que él ofrecía sobre el futuro de su propio hijo. Subí a mi habitación y comencé a empacar. No todo. No era tan estúpido como para dejarles saber que me iba para siempre. Solo lo esencial. Mi laptop, algo de ropa, la sudadera de MIT de papá y, lo más importante, todos mis documentos importantes que ya había reunido. Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, etc. De nuevo, no era mi primera vez. Llamé a mi mejor amigo Jake, cuyos padres siempre me habían tratado como a un segundo hijo. Ni siquiera dudaron. Dijeron que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara. El papá de Jake, un marine retirado que había visto suficiente abuso en su tiempo para reconocerlo, solo dijo, empaca tus cosas, hijo. Tenemos una habitación libre. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales, visitas al banco y papeleo. Mamá seguía intentando razonar conmigo, alternando entre viajes de culpa, ¿cómo puedes hacerme esto? Y promesas, podemos resolver esto como familia. Pero la vida tiene una manera de no dejarte olvidar tu pasado. Mamá seguía intentando contactarme, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, mensajes aleatorios preguntando cómo estaba. La mayoría quedaban sin respuesta. Las pocas veces que respondí, solo fue, estoy bien, o gracias. Cada mensaje se sentía como rascar una costra que no estaba del todo curada. Luego llegó la temporada de pasantías. Conseguir una pasantía en FEAANG
Es como intentar ganar la lotería mientras resuelves un cubo de Rubik con los ojos vendados. Pero de alguna manera lo hice. Recibí el correo de la oferta durante mi clase de algoritmos. El salario era más de lo que Mark probablemente ganaba en 3 meses en su concesionario. Supe después por la mamá de Jake que el concesionario de Mark finalmente había quebrado. Aparentemente había intentado hacer algunas financiaciones turbias que le salieron espectacularmente mal. Randy estaba trabajando en una tienda de vapeo, todavía hablando de ser un futuro emprendedor. Mamá seguía enseñando, pero las cosas con Mark estaban tensas. La pasantía en sí, jodidamente increíble. Pasé el verano construyendo productos reales que millones de personas usarían. Mi líder de equipo era este ingeniero veterano que me recordaba mucho a papá. La misma pasión por mentoría, los mismos chistes malos de papá. En mi último día, me llevó a un lado y me ofreció una oferta para regresar después de graduarme. El paquete de compensación me hizo lagrimear los ojos. Esa noche, mamá me envió un mensaje felicitándome por la oferta. Resultó que mi gerente de proyecto la conocía a través de alguna conexión de enseñanza y había mencionado mi desempeño. Dijo que quería visitarme, arreglar las cosas, dijo que tenía cosas que necesitaba contarme. Miré ese mensaje durante horas. Una parte de mí quería ignorarlo como todos los demás, pero otra parte recordaba a ese pequeño niño que solía calificar trabajos con ella en la mesa de la cocina, que la ayudaba a descifrar cómo usar Google Classroom, que solo quería recuperar a su mamá. Finalmente respondí, ok, pero nos encontramos en mis términos. Su respuesta llegó segundos después. Lo que tú quieras, solo quiero verte. La vida tiene una manera de cerrar círculos. 4 años después de que me fui de casa con nada más que una mochila y un sueño, me encontré sentado en una cafetería cerca de mi apartamento esperando a mi mamá, la misma mamá que había elegido su matrimonio fallido sobre mi futuro, que había intentado convencerme de renunciar a mis sueños por los planes de Mark, estaba a punto de cruzar esa puerta. Había elegido este lugar cuidadosamente. Terreno neutral, lo suficientemente público para mantener las cosas civilizadas, lo suficientemente privado para una conversación real. Además, su café frío es realmente bueno. Sara se había ofrecido a quedarse cerca, por si acaso, pero esto era algo que necesitaba manejar solo. Cuando mamá entró, casi no la reconocí. Había perdido peso, parecía mayor de alguna manera. Ya no estaba la confiada profesora de secundaria que recordaba. La mujer que se acercaba a mi mesa parecía derrotada. Llevaba puesta la vieja sudadera del fin de semana de padres de M.I.T. de papá, la que pensé que Mark había arrojado hace años. Los primeros minutos fueron incómodos como el demonio. Charla trivial sobre el clima, cómo iban mis clases, cosas típicas de mamá. Pero había esta tensión subyacente, como si ambos estuviéramos caminando de puntillas alrededor de un campo minado de palabras no dichas. Finalmente, ella tomó una respiración profunda y dijo, Mark me dejó. No exactamente una noticia impactante. La mamá de Jake me había mantenido al tanto de los chismes del vecindario. Aparentemente, después de que el concesionario quebró, Mark había intentado iniciar un esquema de criptomonedas porque por supuesto lo hizo. Cuando eso falló, se largó dejando a mamá con una montaña de deudas y un matrimonio roto, pero luego soltó la verdadera bomba. Él nunca quiso invertir tu dinero de la universidad en el negocio, dijo, mirando fijamente su café. Quería usarlo para pagar deudas de juego. El concesionario era solo una fachada. Había estado pidiendo prestado a algunas personas peligrosas. Las piezas comenzaron a encajar, la presión constante sobre el dinero, los esquemas desesperados, la forma en que casi entró en pánico cuando fui aceptado en la universidad. Mark no había sido solo un empresario fracasado, había estado manejando todo un otro tipo de operación. Mamá comenzó a llorar, no las lágrimas manipuladoras que había visto antes, sino sollozos reales y crudos. Me contó todo, cómo Mark la había amenazado cuando no quiso firmar mi fondo fiduciario, cómo había estado robando dinero del concesionario, cómo Randy había estado involucrado en cosas seriamente turbias en ese garaje suyo. Tenía miedo, no solo de Mark, sino de estar sola. Después de que tu padre murió, pensé que nunca encontraría a nadie más. Mark parecía tan capaz al principio. Para cuando me di cuenta de que era realmente estaba demasiado metida, pero eso no es excusa para lo que te hice. Me senté ahí, procesando todo. Una parte de mí quería seguir enojada, recordarle cada vez que había elegido a Mark sobre mí, pero mirándola ahora, vi algo que había pasado por alto antes. La misma pérdida y soledad que yo había sentido todos estos años. Encontré esto cuando estaba empacando las cosas de Mark, dijo, sacando un sobre desgastado. Dentro había una carta de papá, fechada una semana antes de que muriera. La había escrito para mamá, pidiéndole que protegiera mi futuro, que se asegurara de que tuviera las oportunidades por las que él había trabajado tan duro para proporcionar. Ella nunca se la había mostrado a Mark. Le fallé, susurró. Les fallé a ambos. Fue entonces cuando hice algo que no había hecho en 4 años. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la mano de mi mamá. No fallaste, dije. Estás aquí ahora. Hablamos durante horas. Conversación real. No las cosas superficiales de sus mensajes y llamadas. Me contó sobre ir a terapia, sobre reconstruir su vida después de Mark. Le conté sobre la universidad, sobre Sara, sobre la oferta de trabajo. Por primera vez desde que papá murió, sentí que realmente nos estábamos viendo el uno al otro. Entonces le pregunté algo que me había estado molestando por años. ¿Por qué no luchaste más por mí cuando me fui? Ella apretó mi mano y dijo, ¿por qué me recordabas tanto a tu padre? Él nunca se comprometió con lo que era correcto.
incluso cuando era difícil. Cuando te enfrentaste a Mark, vi a tu padre en ti. Supe que estarías bien, dijo ella. Pero tú no lo estabas, respondí. No, admitió. Pero ahora sí, y me gustaría volver a ser parte de tu vida, si me lo permites. Fue entonces cuando le conté mi comienzo. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez con una sonrisa. Sacó su teléfono y me mostró algo. Había estado tomando clases de programación en línea. Pensé que era hora de que descubriera de qué se trata todo este alboroto, dijo. Tal vez podrías ayudarme alguna vez. Así, de repente, algo volvió a encajar en su lugar. No era lo mismo que antes. Habían pasado demasiadas cosas para eso. Pero algo nuevo, algo honesto. Todavía estamos trabajando en ello. Mamá se mudó el mes pasado. Tiene un trabajo de profesora en una escuela cercana, y por las noches la ayudo con su tarea de programación. A veces, cuando ambos estamos despiertos hasta tarde trabajando, se siente casi como aquellas noches en la secundaria, corrigiendo trabajos y depurando juntos. La semana pasada, ella colgó la foto de la graduación de papá en MIT en su nueva habitación. Junto a ella, puso mi carta de aceptación a la universidad. Un recordatorio, dijo, de lo que pasa cuando crees en ti mismo. En cuanto a Mark y Randy, lo último que supe es que están manejando algún esquema turbio de NFT en Florida. Que les vaya bien. Sara piensa que estoy loco por darle otra oportunidad a mamá. Tal vez lo estoy, pero ¿sabes qué? A veces los problemas más difíciles no tienen soluciones limpias y elegantes como en la programación. A veces tienes que depurar sobre la marcha, arreglar lo que puedas y esperar que el programa funcione mejor la próxima vez. Edición. Para los que preguntan, Sara y yo estamos comprometidos ahora. Mamá está ayudando con la planificación de la boda. La vida tiene una forma divertida de funcionar. Actualización final. A todos los que han seguido esta historia desde el principio, gracias. Su apoyo significó más de lo que saben. Recuerden, a veces la familia con la que naces necesita una actualización importante de software. Gracias. Su apoyo significó más de lo que saben.